Por lo tanto, he elegido este momento y lugar para discutir un tema en el que la ignorancia abunda con demasiada frecuencia y la verdad se percibe con muy poca frecuencia. Y ese es el tema más importante en la tierra, la paz. ¿Qué tipo de paz quiero decir y qué tipo de paz buscamos? No una Pax Americana, impuesta al mundo por las armas de guerra estadounidenses, no la paz de la tumba o la seguridad del esclavo. Estoy hablando de una paz genuina, el tipo de paz que hace que la vida en la tierra valga la pena vivir. Este es el discurso de paz de John F. Kennedy, 5 meses antes de ser asesinado el 10 de junio del 1963 y fue asesinado más tarde el 22 de noviembre de 1963. Él habla de la paz, él habla sobre pensar, él habla sobre la ignorancia de los pueblos, él habla sobre no tener enemistad con los países, cooperación juntos, no a la guerra. Muy importante, vamos a escuchar al honorable y magnífico John F. Kennedy hablando en un discurso que nos va a hacer entender muchas cosas que pasan hoy, su visión del mundo y lo que vemos ahora es totalmente diferente. Esto se ha salido de control. Señor John F. Kennedy tiene la palabra. El tipo que permite a los hombres y a las naciones crecer y tener esperanza y construir una vida mejor para sus hijos. No solo paz para los estadounidenses, sino paz para todos los hombres y mujeres. No solo paz en nuestro tiempo, sino paz en todo tiempo. Hablo de paz debido al nuevo rostro de la guerra. La guerra total no tiene sentido. En una época en la que las grandes potencias pueden mantener grandes y fuerzas nucleares relativamente invulnerables y se niegan a rendirse sin recurrir a esas fuerzas. No tiene sentido en una época en la que una sola arma nuclear contiene casi 10 veces la fuerza explosiva que entregaron todas las fuerzas aéreas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. No tiene sentido en una época en la que los venenos mortales producidos por un intercambio nuclear serían transportados por el viento, el agua y el suelo, y semillas en los rincones más lejanos del globo, y a generaciones que aún no han nacido. Hoy el gasto de miles de millones de dólares cada año en armas adquiridas con el propósito de asegurarnos de que nunca las necesitemos es esencial para mantener la paz. Pero seguro, la adquisición de tales reservas ociosas que solo pueden destruir y nunca crear no es el único, y mucho menos el más eficiente medio de asegurar la paz. Por lo tanto, hablo de la paz como el fin necesario y racional de hombres racionales. Me doy cuenta de que la búsqueda de la paz no es tan dramática como la búsqueda de la guerra. Y con frecuencia, las palabras de los perseguidores caerán en oídos sordos, pero no tenemos una tarea más urgente. Algunos dicen que es inútil hablar de paz o de leyes mundiales o de desarme mundial y que será inútil hasta que los líderes de la Unión Soviética adopten una actitud más iluminada. Espero que lo hagan. Creo que podemos ayudarles a hacerlo, pero también creo que debemos reexaminar nuestras propias actitudes. Como individuos y como nación, nuestra actitud es tan esencial como la de ellos. Y cada graduado de esta escuela, cada ciudadano reflexivo que desespera por la guerra y desea traer la paz, debería comenzar mirando hacia adentro, examinando su propia actitud hacia las posibilidades de paz, hacia la Unión Soviética, hacia el curso de la Guerra Fría y hacia la libertad y la paz aquí en casa. Primero, examinemos nuestra actitud hacia la paz misma. Demasiados de nosotros pensamos que es imposible. Demasiados piensan que es irreal. Pero esa es una creencia peligrosa y derrotista. Conduce a la conclusión de que la guerra es inevitable, que la humanidad está condenada, que estamos atrapados por fuerzas que no podemos controlar.
No necesitamos aceptar esa visión. Nuestros problemas son creados por el hombre. Por lo tanto, pueden ser resueltos por el hombre. Y el hombre puede ser tan grande como quiera. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. La razón y el espíritu del hombre a menudo han resuelto lo que parecía irresoluble y creemos que pueden hacerlo de nuevo. No me refiero al concepto absoluto e infinito de paz y buena voluntad universales, del cual algunos fantasías y fanáticos sueñan. No niego el valor de las esperanzas y los sueños, pero solo invitamos al desánimo y la incredulidad al hacer de eso nuestro único e inmediato objetivo. Enfoquémonos, en cambio, en una paz más práctica, más alcanzable, basada no en una revolución repentina en la naturaleza humana, sino en una evolución gradual. Las instituciones humanas se basan en una serie de acciones concretas y acuerdos efectivos que son del interés de todos los involucrados. No hay una sola clave simple para esta paz, ni una gran o mágica fórmula que pueda ser adoptada por uno o dos poderes. La paz genuina debe ser el producto de muchas naciones, la suma de muchos actos. Debe ser dinámica, no estática, cambiando para enfrentar el desafío de cada nueva generación. Porque la paz es un proceso, una forma de resolver problemas. Con tal paz, todavía habrá disputas e intereses en conflicto, como los que existen dentro de las familias y las naciones. La paz mundial, al igual que la paz comunitaria, no requiere que cada hombre ame a su vecino, solo requiere que vivan juntos en mutua tolerancia, sometiendo sus disputas a un arreglo justo y pacífico. Y la historia nos enseña que las enemistades entre naciones, así como entre individuos, no duran para siempre. Por muy fijos que parezcan nuestros gustos y disgustos, la marea del tiempo y los eventos a menudo traerá cambios sorprendentes en las relaciones entre naciones y vecinos. Así que perseveremos. La paz no tiene por qué ser impráctica y la guerra no tiene por qué ser inevitable. Al definir nuestro objetivo con más claridad, al hacerlo parecer más manejable y menos remoto, podemos ayudar a todas las personas a verlo, a sacar esperanza de él y a avanzar irresistiblemente hacia él. Y en segundo lugar, reconsideremos nuestra actitud hacia la Unión Soviética. Es desalentador pensar que sus líderes puedan realmente creer lo que sus propagandistas escriben. Es desalentador leer un reciente texto soviético autorizado sobre estrategia militar y encontrar en página tras página afirmaciones completamente infundadas e increíbles, como la alegación de que círculos imperialistas estadounidenses están preparando diferentes tipos de guerra, que hay una amenaza muy real de que los imperialistas estadounidenses desaten una guerra preventiva contra la Unión Soviética. Y que los objetivos políticos, y cito, de los imperialistas estadounidenses, cómo esclavizar económica y políticamente a los países europeos y otros países capitalistas, y lograr la dominación mundial por medio de la guerra agresiva, fin de la cita. En verdad, como se escribió hace mucho tiempo, los malvados huyen cuando nadie los persigue. Sin embargo, es triste leer estas declaraciones soviéticas y darse cuenta de la magnitud del abismo que nos separa. Pero también es una advertencia al pueblo estadounidense. No caer en la misma trampa que los soviéticos, no ver solo una visión distorsionada y desesperada del otro lado, no ver el conflicto como inevitable, la acomodación como imposible y la comunicación como nada más que un intercambio de amenazas. Ningún gobierno o sistema social es tan maligno que su gente debe ser considerada como carente de virtud. Como estadounidenses, encontramos el comunismo profundamente repugnante, como una negación de la libertad y la dignidad personal. Pero aún podemos aplaudir al pueblo ruso por sus muchos logros en la ciencia y el espacio, en el crecimiento económico e industrial, en la cultura, en actos de valentía.
Entre los muchos rasgos que los pueblos de nuestros dos países tienen en común, ninguno es más fuerte que nuestro mutuo aborrecimiento de la guerra. Casi único. Entre las principales potencias mundiales, nunca hemos estado en guerra entre nosotros. Y ninguna nación en la historia de la batalla ha sufrido más que la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Esto está súper interesante. Lo voy a dejar correr. Pueden notar que su voz, su boca puede cambiar por la traducción, pero esta es una traducción 100% correcta del discurso de John F. Kennedy sobre la guerra, sobre la Unión Soviética y sobre todo, y una inteligencia impecable, digna de admirar. Suerte tenemos de poder escuchar la voz del magnífico Kennedy. Al menos 20 millones perdieron la vida. Incontables millones de hogares y familias fueron quemados o saqueados. 1/3 del territorio de la nación, incluyendo 2/3 de su base industrial, se convirtió en un desierto. Una pérdida equivalente a la destrucción de este país al este de Chicago. Hoy, si alguna vez estalla una guerra total de nuevo, sin importar cómo, nuestros dos países serán el objetivo principal. Es un hecho irónico pero preciso que las dos potencias más fuertes son las dos que están en mayor peligro de devastación. Todo lo que hemos construido, todo por lo que hemos trabajado, sería destruido en las primeras 24 horas. Incluso en la Guerra Fría, que trae cargas y peligros a tantos países, incluidos los aliados más cercanos de esta nación, nuestros dos países soportan las cargas más pesadas. Porque ambos estamos dedicando enormes sumas de dinero a armas que podrían ser mejor utilizadas para combatir la ignorancia, la pobreza y la enfermedad. Ambos estamos atrapados en un ciclo vicioso y peligroso, con sospechas de un lado generando sospechas del otro, y nuevas armas engendrando contrarrestos. En resumen, tanto los Estados Unidos y sus aliados, como la Unión Soviética y sus aliados, tienen un interés profundamente mutuo en una paz justa y genuina. Y al mantener la carrera armamentista, los acuerdos con este fin están en el interés de la Unión Soviética, así como en el nuestro. Y hasta las naciones más hostiles se pueden considerar confiables para aceptar y cumplir con esas obligaciones de tratado, y solo esas obligaciones de tratado que están en su propio interés. Así que no seamos ciegos a nuestras diferencias, pero también dirijamos nuestra atención a nuestros intereses comunes y a los medios por los cuales esas diferencias pueden ser resueltas. Y si no podemos acabar ahora con nuestras diferencias, al menos podemos ayudar a hacer del mundo un lugar seguro para la diversidad. Porque en el análisis final, nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Wow, Kennedy. Todos valoramos el futuro de nuestros hijos. Y todos somos mortales. En tercer lugar, reconsideremos nuestra actitud hacia la Guerra Fría, recordando que no estamos involucrados en un debate, buscando acumular puntos de debate. No estamos aquí distribuyendo culpas ni señalando con el dedo de juicio. Debemos tratar con el mundo tal como es y no como podría haber sido si la historia de los últimos 18 años hubiera sido diferente. Por lo tanto, debemos perseverar en la búsqueda de la paz, con la esperanza de que cambios constructivos dentro del bloque comunista puedan acercar soluciones que ahora parecen inalcanzables. Debemos llevar a cabo nuestros asuntos de tal manera que se convierta en el interés comunista acordar una paz genuina. Y sobre todo, mientras defendemos nuestros propios intereses vitales, las potencias nucleares deben evitar esas confrontaciones que llevan a un adversario a elegir entre una retirada humillante o una guerra nuclear. Adoptar ese tipo de enfoque en la era nuclear sería evidencia únicamente de la bancarrota de nuestra política o de un deseo colectivo de muerte. Para el mundo, para asegurar estos objetivos, las armas de América son no provocativas, cuidadosamente controladas, diseñadas para disuadir y capaces de un uso selectivo.
Nuestras fuerzas militares están comprometidas con la paz y son disciplinadas en la autocontención. A nuestros diplomáticos se les instruye evitar irritantes innecesarios y hostilidad puramente retórica, porque podemos buscar una relajación de las tensiones sin relajar nuestra fe en Dios. Y por nuestra parte, no necesitamos usar amenazas para demostrar que somos resolutos. No necesitamos interferir en las transmisiones extranjeras por miedo a que nuestra fe se vea erosionada. No estamos dispuestos a imponer nuestro sistema a ningún pueblo que no lo desee, pero estamos dispuestos y somos capaces de participar en una competencia pacífica con cualquier pueblo en la tierra. Mientras tanto, buscamos fortalecer las Naciones Unidas para ayudar a resolver sus problemas financieros, para convertirla en un instrumento más efectivo para la paz, para desarrollarla en un verdadero sistema de seguridad mundial, un sistema capaz de resolver disputas sobre la base de la ley, de garantizar la seguridad de los grandes y los pequeños, y de crear condiciones bajo las cuales las armas puedan ser finalmente abolidas. Al mismo tiempo, buscamos mantener la paz dentro del mundo no comunista, donde muchas naciones, todas ellas nuestras amigas, están divididas sobre temas que debilitan la unidad occidental, que invitan a la intervención comunista o que amenazan con estallar en guerra. Nuestros esfuerzos en Nueva Guinea Occidental, en el Congo, en el Medio Oriente y en el subcontinente indio han sido persistentes y pacientes, a pesar de las críticas de ambos lados. También hemos tratado de dar un ejemplo a otros al buscar ajustar pequeñas pero significativas diferencias con nuestros vecinos más cercanos en México y Canadá. Hablando de otras naciones, quiero dejar un punto claro. Estamos unidos a muchas naciones por alianzas. Estas alianzas existen porque nuestra preocupación y la de ellos se superponen sustancialmente. Nuestro compromiso de defender a Europa Occidental y a Berlín Occidental, por ejemplo, se mantiene intacto debido a la identidad de nuestros intereses vitales. Los Estados Unidos no harán ningún trato con la Unión Soviética a expensas de otras naciones y otros pueblos, no solo porque son nuestros socios, sino también porque sus intereses y los nuestros convergen. Nuestros intereses convergen, sin embargo, no solo en defender las fronteras de la libertad, sino en seguir los caminos de la paz. Es nuestra esperanza. Y el propósito de la política aliada es convencer a la Unión Soviética de que ella también debería permitir que cada nación elija su propio futuro, siempre que esa elección no interfiera con las elecciones de otros. El impulso comunista de imponer su sistema político y económico a otros es la causa principal de la tensión mundial hoy en día. Porque no hay duda de que si todas las naciones pudieran abstenerse de interferir en la autodeterminación de otras, la paz estaría mucho más asegurada. Esto requerirá un nuevo esfuerzo para lograr la ley mundial, un nuevo contexto para las discusiones mundiales. Requerirá un mayor entendimiento entre los soviéticos y nosotros. Un mayor entendimiento requerirá un mayor contacto y comunicación. Un paso en esta dirección es el acuerdo propuesto para una línea directa entre Moscú y Washington, para evitar de cada lado los peligrosos retrasos, malentendidos y lecturas erróneas de las acciones de los demás que podrían ocurrir en un momento de crisis. También hemos estado hablando en Ginebra sobre nuestras medidas iniciales de control de armas, diseñadas para limitar la intensidad de la carrera armamentista y reducir el riesgo de una guerra accidental. Sin embargo, nuestro interés principal a largo plazo en Ginebra es el desarme general y completo, diseñado para llevarse a cabo por etapas, permitiendo que los desarrollos políticos paralelos construyan las nuevas instituciones de paz que reemplazarían a las armas. La búsqueda del desarme ha sido un esfuerzo de este gobierno desde la década de 1920. Ha sido buscado con urgencia por las 3 administraciones anteriores. Y por muy sombrías que sean las perspectivas hoy, tenemos la intención de continuar este esfuerzo, de continuarlo.
para que todos los países, incluido el nuestro, puedan comprender mejor cuáles son los problemas y las posibilidades del desarme. La única área importante de estas negociaciones, donde el final está a la vista, pero donde se necesita urgentemente un nuevo comienzo, es en un tratado para prohibir las pruebas nucleares. La conclusión de un tratado así, tan cerca y aún tan lejos, detendría la carrera armamentista descontrolada en una de sus áreas más peligrosas. Está descontrolada hoy en día la carrera armamentista después de que inició la guerra entre Rusia y Ucrania. Se puede debatir por qué, quién, el culpable, no importa. Al final del día, Rusia se salió del tratado START de no proliferación nuclear. Nadie sabe cuántas ojivas nucleares tiene el otro país. Y China va en aumento. China no tenía muchas ojivas nucleares, pero China va en aumento, aumento, aumento. Rusia aumento, aumento. Estados Unidos aumento, aumento, aumento. Y aquí Kennedy en el 63. Señores, vamos a desarmarnos. Señores, vamos a bajarle. Lo mataron porque se apresuraron al mal, la generación de víboras, desde ese entonces. Colocaría a las potencias nucleares en una posición para lidiar de manera más efectiva con uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad en 1963, la expansión adicional de las armas nucleares. Aumentaría nuestra seguridad, disminuiría las perspectivas de guerra. Sin duda, este objetivo es lo suficientemente importante como para requerir nuestra constante búsqueda, sin ceder a la tentación de abandonar todo el esfuerzo, ni a la tentación de renunciar a nuestra insistencia en salvaguardias vitales y responsables. Por lo tanto, estoy aprovechando esta oportunidad para anunciar dos decisiones importantes al respecto. Primero, el presidente Khrushchev, el primer ministro Macmillan y yo hemos acordado que las discusiones de alto nivel comenzarán pronto en Moscú, mirando hacia un acuerdo temprano sobre un tratado integral de prohibición de pruebas. ¿Tú te imaginas escuchar ese discurso en vivo con Kennedy o verlo en las noticias y después venir al futuro y ver todo lo que se ha hecho y todo lo que pasó? Es like, wow, se pasaron, humanidad. Vergüenza debería de darles. Nuestra esperanza debe ser moderada. El mejor, Kennedy. Nuestras esperanzas deben ser moderadas por la precaución de la historia, pero junto a nuestras esperanzas van las esperanzas de toda la humanidad. En segundo lugar, para dejar en claro nuestra buena fe y nuestras convicciones solemnes sobre este asunto, ahora declaro que los Estados Unidos no propone realizar pruebas nucleares en la atmósfera. Él hizo todo lo posible por la paz. Dio un paso. Miren, nosotros no vamos a hacer pruebas. Nosotros estamos dispuestos a bajarle. Vamos a hablar. Dejen el odio. El presidente, vengan, lo mataron. Entre otras cosas. Mientras otros estados no lo hagan. No lo haremos. El mejor. No seremos los primeros en reanudar. Tal declaración no es un sustituto de un tratado formal y vinculante, pero espero que nos ayude a lograr uno. Tampoco sería un sustituto para el desarme, pero espero que nos ayude a lograrlo. Finalmente, mis compatriotas estadounidenses, examinemos nuestra actitud hacia la paz y la libertad aquí en casa. La calidad y el espíritu de nuestra propia sociedad deben justificar y apoyar nuestros esfuerzos en el extranjero. Debemos demostrarlo en la dedicación de nuestras propias vidas, como muchos de ustedes que se están graduando hoy. Él se quería retirar también de la guerra de Vietnam. Eso va. Guerra de Vietnam fuera. Lo mataron porque querían seguir con la guerra. Incluso Nixon quería seguir con la guerra. Y Nixon tuvo que renunciar. Ahí tenemos que reaccionar a cada presidente. A Roosevelt. Al único que no me van a dejar hacerlo es a la H en Alemania. Pero ese día se acaba el mundo. A Eisenhower. A Truman. A Ronald Reagan. Y si fuere posible, a George Washington. George Washington, ¿qué tú opinas de esto hoy en día? Washington, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Tendrán la oportunidad de hacerlo sirviendo sin paga en el cuerpo de paz en el extranjero
o en el propuesto Cuerpo de Servicio Nacional aquí en casa. Pero donde quiera que estemos, todos debemos en nuestra vida diaria vivir de acuerdo con la antigua fe de que la paz y la libertad caminan juntas. En demasiadas de nuestras ciudades hoy, la paz no está asegurada porque la libertad es incompleta. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo en todos los niveles de gobierno, local, estatal y nacional, proporcionar y proteger esa libertad para todos nuestros ciudadanos. Por supuesto, dentro de nuestra autoridad, es responsabilidad del Poder Legislativo en todos los niveles. Donde quiera que la autoridad no sea ahora adecuada para hacerla adecuada. Y es responsabilidad de todos los ciudadanos en todas las secciones de este país respetar los derechos de los demás y respetar la ley del país. Todo esto no está desconectado de la paz mundial. Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, nos dicen las Escrituras, Él hace que incluso sus enemigos estén en paz con Él. ¿Y no es la paz, en última instancia, básicamente una cuestión de derechos humanos? El derecho a vivir nuestras vidas sin miedo a la devastación, el derecho a respirar aire, tal como la naturaleza lo proporcionó, el derecho de las futuras generaciones a una existencia saludable. Mientras procedemos a salvaguardar nuestros intereses nacionales, también salvaguardemos los intereses humanos. Y la eliminación de la guerra y las armas está claramente en el interés de ambos. Ningún tratado, por mucho que sea en beneficio de todos, sin importar cuán estrictamente esté redactado, puede proporcionar una seguridad absoluta contra los riesgos de engaño y evasión. Pero puede, si es lo suficientemente efectivo en su aplicación y si es suficientemente en interés de sus firmantes, ofrece mucha más seguridad y muchos menos riesgos que un acuerdo sin restricciones. Carrera armamentista incontrolada. Impredecible. Los Estados Unidos, como el mundo sabe, nunca comenzarán una guerra. No queremos una guerra. No esperamos ahora una guerra. Sorry, Kennedy. I'm so sorry to break it to you. Iraq, Afghanistan, Vietnam, Ukraine. Esta generación de estadounidenses ya ha tenido suficiente, más que suficiente, de guerra, odio y opresión. Ay, Dios mío. Estos discursos que nosotros vamos a traducir aquí, si a ustedes les interesa, déjame saber en los comentarios. Estaremos preparados. Si otros lo desean, estaremos alerta para intentar detenerlo. Pero también haremos nuestra parte para construir un mundo de paz, donde los débiles están a salvo y los fuertes son justos. No somos impotentes ante esa tarea, ni estamos sin esperanza de su éxito. Confiados y sin miedo, debemos seguir trabajando, no hacia una estrategia de aniquilación, sino hacia una estrategia de paz. Mi gente del Ray Studios, pudimos observar al mejor de todos los tiempos. Hay muchos que son buenos, pero Kennedy en el 63, el año de su muerte, da un discurso, mi gente, que fue muy impactante, incluso a generaciones venideras. Incluso antes de que tus padres se conocieran, el hombre estaba dando verdad al mundo, tratando de traer la paz. Si yo digo voy a decir lo más importante del video, tendría que poner el video completo, porque todo fue importante. Diré puntos que me llamaron la atención al principio y también una conclusión. Él dice, no debemos de esperar a la Unión Soviética. By the way, el discurso se acabó. Voy a hacer algunas personas me recomendaron, Ray, en ciertos videos como este tan importante, no se puede estar reaccionando, interrumpiendo a Kennedy. Se puede decir la interpretación al final o reaccionar al final. Él dice, no podemos esperar a la Unión Soviética a que ellos quieran la paz. Nosotros debemos de querer la paz y debemos de revisarnos a nosotros mismos mirando hacia adentro, tomar iniciativas de paz y así hacer que nuestro adversario también quiera la paz.
Muchos de nosotros no creen que la paz es real. Esa idea es peligrosa. La humanidad no debe de estar condenada a la guerra. Sorry, Kennedy. I also have a dream. No necesitamos aceptar esa visión. Los problemas son creados por el hombre y pueden ser solucionados por el hombre. Wow. Los informes soviéticos decían muchas verdades de lo que hacían los Estados Unidos. Lo que pasa es que eso fue al principio. Kennedy ni lo podía creer porque Kennedy no estaba de acuerdo con todo lo que quería hacer el Deep State, con todo lo malo. Kennedy decía, no, eso lo paramos, yo soy el presidente, eso no va, tranquilo, vamos a la paz. Y por dentro, por debajo, yo decía, paz. Nosotros necesitamos dinero, industria militar, complejo, guerra, mover el mundo, todo eso. Mataron a Kennedy. Dios mío, mataron a Kennedy. Kennedy dice, debemos de analizarnos, no debemos de amenazarnos ni ser malignos. La gente de todos los países tienen virtudes. Incluso nosotros creemos que el comunismo es repugnante, y da detalles de por qué. Y dice, pero aún así aplaudimos al pueblo ruso por su valentía, su cultura y los rasgos que tenemos en común. Ambos países odiamos la guerra. Increíble, increíble, muy impactante. Y miren esto aquí. El discurso de JFK en la Universidad Americana no fue tan solo palabras. Fue una visión de un futuro donde la paz no se impone por la fuerza, sino que se construye con entendimiento y cooperación. En plena Guerra Fría desafió la mentalidad de confrontación y nos recordó que la verdadera victoria no es destruir al enemigo, sino evitar la guerra por completo. Su mensaje sigue siendo relevante hoy. You know that's right. En un mundo marcado por conflictos, su llamado a la diplomacia, la reducción de armas y el respeto mutuo sigue siendo una lección clave. ¿Qué opinas sobre todo esto? Si quieres ver más discursos de Kennedy, entre otros presidentes, lo que dijo Kennedy de las organizaciones secretas, este es el Rey Studios.